Bueno, comenzamos con el estudio vida de Efesios, mensaje 12, un espíritu de sabiduría y de revelación y los ojos de nuestro corazón. A modo de introducción, ¿sí? Vamos a leer Mateo 5:8, que dice: Bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Muchos no pueden ver a Dios ni recibir la revelación de las cosas espirituales porque su corazón no es puro. Un corazón puro es para poder ver a Dios. Efesios está lleno de maravillosos hechos espirituales que nos revelan el misterio de la voluntad de Dios. Para muchos, incluso cristianos, Efesios es un libro que permanece cerrado. A pesar de que puedan leerlo y entiendan las palabras, no reciben la visión que está contenida en este libro. Ver la verdad espiritual y su realidad es totalmente diferente de solo tener un entendimiento mental. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 1 rogó vehementemente que los creyentes pudieran tener todas las herramientas necesarias para entrar y ver en la visión que él habla en Efesios. En este mensaje que hoy vamos a estudiar, abordaremos el tema del espíritu de sabiduría y de revelación y el de los ojos de nuestro corazón. Esto está en Efesios 1, del 15 al 18. Dice así: por esta causa también yo... La lunita. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y esta es la primera oración de Pablo en Efesios. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. De esto se trata el mensaje que hoy vamos a estudiar. Entonces, ¿qué significan las bendiciones de Efesios 1:3? Hemos visto que estas bendiciones son Dios mismo en su Trinidad divina que se imparte a nosotros para bendecirnos con su misma persona. Hablamos un poquito al principio de estas lecciones que el hablar de Dios es bendecir, hablar bien. Y cuando nosotros queremos escuchar el hablar bien acerca de nosotros, lo encontramos en la Biblia. Dios se propuso algo, ¿sí? Dios se propuso algo. El Hijo llevó a cabo lo que su Padre se propuso. Y el Espíritu aplica lo que el Hijo logró conforme al propósito de Dios el Padre. En otras palabras, Dios el Padre nos escogió y predestinó para filiación. Dios el Hijo nos redimió y nos hizo herencia de Dios. Y Dios el Espíritu nos sella y es la garantía y anticipo de nuestra herencia eterna y divina para la alabanza de la gloria de Dios. Ahora podemos iniciar nuestro primer segmento orando al Dios de nuestro Señor Jesucristo para que todos los que estudiamos este mensaje tengamos espíritu de sabiduría y revelación a fin de ver lo que se nos revela en Efesios. Punto 1. La primera oración del apóstol Pablo. A. Por los santos que tienen fe en el Señor y amor para con todos los santos. Con respecto a estos dos temas, ahora llegamos a la primera oración que el apóstol Pablo ofrece en Efesios, donde él dice:
Por esta causa también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús, la cual está entre vosotros, y de vuestro amor para con los santos, Pablo oró por los santos porque ellos tenían fe en el Señor Jesús y amor para con los santos. Entonces, la fe y el amor son cruciales en nuestra vida cristiana. Para con el Señor debemos tener fe y para con los santos debemos tener amor. B. El apóstol Pablo da gracias a Dios por ellos. En el versículo 16 añade, no ceso de dar gracias por vosotros, acordándome de vosotros en mis oraciones. El apóstol Pablo siempre recuerda las buenas cosas de los santos y le agradece al Señor por ellos. Él ora como un padre. C. El apóstol Pablo ora al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria. Pablo, en su primera oración, ora al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria. El título, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, da a entender que Dios, el Creador, ha entrado en el hombre. Cuando nos referimos a Dios de esta manera, damos a entender que Él no es solamente el creador que está fuera de su criatura, el hombre, sino que también Él se ha introducido en la humanidad. Los judíos no reconocen que el creador del universo ha entrado en el hombre. Ellos creen en Jehová Dios solo como creador y se rehúsan a admitir que Dios es el Dios del Señor Jesucristo. ¿Bien? Entonces, este título, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, deja implícita tres cosas inicialmente. La creación, la encarnación y la redención. Dios es el creador. Sin embargo, también es el Dios de Jesucristo, quien es el Dios encarnado. Entonces, Jesucristo no es solamente el Dios que creó, sino también el Dios que se encarnó y que efectuó nuestra redención. Al referirnos a Dios como el Dios de nuestro Señor Jesucristo, declaramos implícitamente que fuimos creados, que el Dios que lo creó todo entró en la humanidad y que nosotros fuimos redimidos. La encarnación implica que Dios es nuestro disfrute y lo podemos disfrutar porque Él se unió a la humanidad. La divinidad llega a ser nuestro disfrute en Jesucristo. ¡Wow! Esto sería como las glorias del nuevo pacto, ¿no? Nosotros teníamos un Dios lejano, ¿sí? Un Dios que estaba en la cruz, un Dios que estaba en el cielo, que estaba en las alturas, un Dios que estaba en un pesebre, pero la gloria del nuevo pacto es Cristo en mí, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo ora y no ora al Dios creador, sino dice al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el nuestro no es como súper importante porque está hablando de que es nuestro Dios, ¿sí? Y profundiza un poquito más porque dice el Dios y Padre, Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, y después dice el Padre de gloria, ¿no? Efesios 1:17 usa esa expresión, dice el Padre de gloria. Entonces, el Dios de nuestro Señor Jesucristo implica la creación, la encarnación y la redención. Pero el Padre de gloria añade dos aspectos más. La gloria es Dios expresado. Hablamos ya de lo que es la gloria. Gloria es la expresión de Dios. Entonces, el Padre de gloria es Dios expresado. Por tanto, el Padre de gloria es Dios expresado por sus muchos hijos. El título Padre implica la regeneración. ¿Por qué la regeneración? Porque por medio de la fe en Jesucristo, nosotros dejamos de tener nuestra vieja naturaleza y tenemos la naturaleza divina.
Y la palabra gloria implica que es la expresión o la manifestación de Dios a través de sus muchos hijos. Por lo tanto, la expresión el Padre de gloria da a entender la regeneración y la expresión. Nosotros fuimos regenerados por Dios y somos su expresión. ¡Wow! No deja de sorprendernos este estudio, porque cuántas cosas hay escondidas en un versículo, ¿no? Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Es tremendo, ¿no? Entonces, este título, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, están implícitos entonces 5 asuntos importantes que ahí están detallados. La creación, Dios creador, la encarnación, la redención, la regeneración y la expresión. En esa frase se encierra Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y nosotros como su expresión, como hijos, por la filiación. Nosotros ya fuimos regenerados, pero en el futuro seremos glorificados y expresaremos la gloria de Dios al ser glorificado en nuestro cuerpo, por lo que dice en Romanos 8:30. La regeneración de los muchos hijos y la expresión de Dios representa la consumación de la economía divina. Si nosotros nos quedásemos solamente con Dios creador, Dios Padre, si nos quedásemos con el Cristo crucificado, ¿sí? Pero nos quedamos hasta ahí nomás, la economía, ¿qué es la economía de Dios? La economía es que todo lo que Dios se propuso sea realizado. Entonces, si no se nos revela el Cristo impartido, la economía de Dios no está manifiesta en nosotros. La economía se completa cuando el plan que Dios se propuso llegue a completarse por medio de la impartición de Cristo en nuestro espíritu, por medio de la regeneración. La regeneración de los muchos hijos y la expresión de Dios representan la consumación de la economía divina. Antes de la creación no existía nada además de Dios. Dios no había generado nada ni tenía expresión, era solo Él. Luego, Él creó el universo y todo lo que hay en Él. Por eso, Él es el Dios creador. Después de producir la creación, Él dio el paso de la encarnación, por el cual entró en su criatura el hombre. Por medio de la encarnación, el creador y la criatura se hicieron uno. Cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, Él era la unión de Dios con el hombre. Mediante su crucifixión, Él efectuó la redención. Y como resultado, nosotros, sus criaturas caídas, fuimos redimidos. Luego fuimos regenerados para ser hijos de Dios, el Padre, con el fin de expresarlo a Él. El día que seamos glorificados, Dios será plenamente expresado desde nuestro interior y así seremos su expresión plenamente. Todos estos importantes pasos, la creación, la encarnación, la redención, la regeneración y la expresión, están implícitos en el título, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. ¡Wow! ¿Cuántas cosas? Es como que uno dice, avancemos y el Señor nos dice, nos detengamos. Pablo oró a esta persona divina. Sin embargo, los judíos, por no tener ninguna noción acerca de la encarnación y la regeneración y la expresión, dirigen su oración solo al Dios creador. Pero nosotros los cristianos tenemos al Dios que crea, que se encarna, que redime, que regenera y que se expresa. No hay duda de que tenemos mucho más que los judíos. ¡Wow! Lo cuarto que ora el apóstol Pablo es que él pide revelación.
En la oración que Pablo ofrece al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, él pide revelación. La palabra griega traducida revelación en el versículo 17 significa correr el velo. Así que la revelación es, en efecto, el acto de quitar un velo. ¡Wow! Eso es lo que oró el apóstol Pablo. Segundo punto, un espíritu de sabiduría y de revelación. A. Nuestro espíritu regenerado en el cual mora el Espíritu de Dios. Para recibir revelación, o sea, que se quite el velo, necesitamos un espíritu de sabiduría y de revelación. El espíritu que se menciona en el versículo 17 debe ser nuestro espíritu regenerado, donde mora el Espíritu de Dios. Dios nos da este espíritu para que tengamos sabiduría y revelación a fin de que lo conozcamos a Él y su economía. De hecho, el espíritu en este versículo es el espíritu mezclado, el espíritu regenerado y habitado por el Espíritu Santo. Sin embargo, en este contexto se le da énfasis a nuestro espíritu regenerado y no al Espíritu Santo. Dice la palabra en Corintios que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. No hay separación, somos uno en espíritu. Nuestro espíritu se ha mezclado con el espíritu divino. B. La sabiduría es la capacidad perceptible de nuestro espíritu con la cual conocemos los misterios de Dios, el misterio de Dios. Pablo oró pidiendo que recibiésemos un espíritu de sabiduría y de revelación. Para muchos, sabiduría y revelación puede ser lo mismo, pero hoy vamos a aprender algo nuevo. La sabiduría se halla en nuestro espíritu y nos faculta para conocer el misterio de Dios. La revelación viene del Espíritu de Dios y tiene como fin correr el velo para mostrarnos la visión. Primero recibimos sabiduría, la capacidad de entender las cosas espirituales. Luego, el Espíritu de Dios revela estas cosas a nuestro entendimiento espiritual. La sabiduría es distinta y más profunda. Una persona puede ser muy astuta, pero puede no ser sabia. ¿Sí? La astucia se halla en la mente, mientras que la sabiduría se encuentra principalmente en nuestro espíritu. Lo que más necesitamos como hijos de Dios es ser sabios en nuestro espíritu y no astutos en nuestra mente. El problema de algunos santos es que son muy astutos en su mente, pero carecen de sabiduría en su espíritu. Y acá cuenta algo el autor. Dice, en 1933 conocí a un hermano en Shanghái. Él era un buen comerciante, muy astuto para hacer negocio. Él vendía sombreros de mujer, especialmente a damas británicas. En una ocasión, una dama adinerada no mostraba interés en cierto sombrero porque consideraba que el precio era muy bajo. Este hermano fue a la trastienda, le cambió el listón al sombrero y le dobló el precio. A ese precio, la dama estuvo muy encantada de comprarlo. Esta anécdota muestra que este hermano era un astuto comerciante. Pero aunque él era listo para los negocios, carecía sabiduría y no entendía cuando hablábamos de las escrituras. Su mente era muy activa, pero su espíritu no era agudo. No obstante, este hermano tenía su corazón entregado al Señor, asistía a las reuniones de la iglesia y confiaba en nosotros para todo lo relacionado con el Señor. Él era un excelente ejemplo de la diferencia que existe entre astucia y sabiduría. Ahora veamos un ejemplo de una persona que tenía sabiduría. Me encanta, pero no tenía mucha astucia.
En 1938 visité la zona rural del norte de China, donde la mayoría de la gente tenía un bajo nivel educativo. Ahí había una hermana de edad avanzada que, aunque no tenía mucha educación escolar, era muy sabia con respecto a las cosas del Señor. Cuando uno hablaba con ella acerca del Señor, su sabiduría espiritual se manifestaba. Ella no entendía nada acerca del comercio, pero en cuanto al Señor, esta hermana tenía una sabiduría en su espíritu y por ende sabía mucho más que la mayoría de los santos. Ahí se entiende que es más importante tener sabiduría que tener astucia, ¿sí? Muchos llegamos al Señor con astucia, pero nosotros, nuestro espíritu, tenemos que orar como oraba el apóstol Pablo, por un espíritu de sabiduría y de revelación. Y ahora vamos a entender lo que es la revelación, que para muchos sabiduría y revelación es lo mismo. Hoy vamos a aprender algo nuevo. C. La revelación se efectúa cuando el Espíritu de Dios corre el velo para mostrarnos la visión del misterio de Dios. ¡Wow! ¿Cuántos no veíamos a Cristo? Y Él quitó el velo. Después de la sabiduría viene la revelación. Como ya mencionamos, la palabra revelar significa correr el velo, abrirlo. La revelación proviene del Espíritu de Dios y nos muestra la visión del misterio de Dios. Vamos a leer Efesios 3, del 3 al 5. ¿Querés leerlo a mí? Ahora que tenés micrófono. Efesios 3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¡Wow! Nos ha sido revelado el misterio de Cristo. ¡Wow! Supongamos que usted estudia ingeniería. A mí me encantan los ejemplos porque nos introducen en la revelación. Supongamos que usted estudia ingeniería y a través de sus años de estudio adquiere conocimiento respecto a diversas maquinarias. Este conocimiento se puede comparar a la sabiduría. Un día usted visita una fábrica y en cuanto se abren las puertas, ve toda la maquinaria que ahí tienen. Podemos comparar la apertura de las puertas a la revelación. Debido a su sabiduría, o sea, al conocimiento que usted tiene de esas máquinas, las reconoce inmediatamente por el estudio previo, ¿sí? Sin embargo, alguien que no tuviera este conocimiento que usted tiene, no entendería nada respecto a las máquinas, aunque también las viera. Él tendría revelación, pero le faltaría sabiduría. Algunos tienen sabiduría, pero las puertas permanecen cerradas, mientras que otros, aunque se les abren las puertas, no tienen sabiduría. Solo cuando poseemos sabiduría y revelación, conocemos la maquinaria. Es lo mismo en cuanto a las cosas espirituales. Necesitamos sabiduría y también que se corra el velo. Cuando tenemos los dos, podemos entender las cosas espirituales. ¿Quieres añadir algo, Dami? No. Es como que está muy clarito Completo. A través de los ejemplos. Yo cuando me quedé pensando en este ejemplo y yo decía, todos sabemos que Disney existe. Y hemos visto, y si yo les dijera cómo es Disney, ustedes le vienen en este momento imágenes de Disney. Pero pocos son los que han pisado la tierra, se han subido a los juegos, han conocido los lugares, han experimentado la adrenalina de subirse a los juegos de ese lugar. Bueno, muchas veces en el conocimiento de Cristo, de los misterios escondidos, nosotros estamos así, conocemos la palabra,
la sabemos de memoria, incluso la podemos predicar, pero no tener una revelación, la plenitud, la montaña rusa de experimentar la gloria, la montaña rusa de experimentar la iglesia, el poder experimentar los misterios escondidos del reino, las riquezas inescrutables de Cristo. Entonces el apóstol Pablo, cuando escribe que él ora para que se nos revelen estas riquezas, él las ha experimentado, ¿sí? Entonces él en su sabiduría nos enseña los misterios. Pero cuando nosotros vemos todos estos misterios, nos damos cuenta de nuestra incapacidad para accesar a ellos y la necesidad que tenemos de Cristo y de su Espíritu Santo para que Él nos los revele y los podamos experimentar verdaderamente. Para muchos de nosotros, si no es todos, Cristo era algo cerrado. Nos decían Cristo y automáticamente teníamos argumentos en contra de Cristo. Nos decían iglesia y la iglesia era algo sellado. Pero gloria a Dios porque estamos en este tiempo del recobro de la iglesia del Señor, en donde se nos está revelando Cristo verdaderamente y su iglesia. Amén. El punto D, y cada vez va más profundo. En el pleno conocimiento de Él. Cuando poseemos sabiduría y revelación, tenemos el pleno conocimiento de Dios, o sea que conocemos a Dios plenamente. Hermoso. Punto 3. El hecho en sí, el misterio de la voluntad de Dios. Además de tener espíritu de sabiduría y de revelación, debemos preparar los ojos de nuestro corazón. En esto, lo primero que debemos considerar es el hecho, que en este caso es el misterio de la voluntad de Dios. Ya lo estudiamos en Efesios 1:9, donde se menciona el misterio de la voluntad de Dios. En el ejemplo que presentamos anteriormente, la fábrica representa el hecho. Asimismo, el misterio de la voluntad de Dios es un hecho que debemos ver. 4. La revelación. Correr el velo. Aunque el hecho pueda existir, se necesita la revelación, es decir, que se corre el velo. La existencia de la fábrica es un hecho, pero es necesario que se abran las puertas, o sea, que se corra el velo. ¿Sí? ¿A cuántos les pasó que cuando descubrieron la iglesia, cuando les fue quitado el velo, dijeron, ay, ¿cuánto tiempo perdí fuera de ella? ¿No? ¿Cuánto nos perdimos? Y sí, pero bueno, en la voluntad de Dios nos fue revelada en el tiempo oportuno. Amén. 5. Los ojos de nuestro corazón. ¡Wow! La facultad espiritual para ver. Para Dios lo más importante es nuestro corazón. Para Dios lo más importante es nuestro corazón. Uno de mis versículos preferidos dice que sobre toda cosa guardada tenemos que guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. Y cuando nosotros leemos, vamos a ir interiorizándonos en esto, vamos a descubrir qué importancia tiene el corazón para los hijos de Dios. Aunque podamos tener el hecho, que es el misterio de la voluntad de Dios, y que se corre el velo, aún necesitamos ojos para ver. Tal vez tengamos el misterio de la voluntad de Dios y la revelación, pero aún necesitamos los ojos, la facultad espiritual para ver. Hechos 26:18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es mi perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¡Wow! Qué importante que es que nuestros ojos sean abiertos para salir de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que recibamos por la fe que es en Cristo el perdón de pecados y toda la herencia de los que hemos sido santificados.
los únicos que nos perdemos el disfrute de las riquezas somos nosotros. Las riquezas es como decir, el reino de Dios es como un tesoro que está dentro de una caja, de un cofre. Las riquezas están todas disponibles para nosotros, pero a causa de no tener visión, no podemos disfrutar de esos tesoros porque están sellados. A los ojos a los que Dios, a los que nos referimos, son, por supuesto, los ojos espirituales. Porque ustedes pueden decirme, yo veo bien, con lentes veo mejor, pero no estamos hablando de los ojos físicos, estamos hablando de los ojos espirituales, los ojos del corazón. En Apocalipsis 3:18, el Señor Jesús dijo, yo te aconsejo que de mí compres colirio con que ungir tus ojos para que veas. Necesitamos colirio para que nos sea restaurada la vista. Hoy el problema no radica en los hechos, pues estos abundan en la Biblia. La Biblia está llena de hechos. Además, la revelación, o sea, el correr el velo, tampoco representa ningún problema, pues el Dios que está lleno de gracia nos abre su palabra continuamente. El problema principal radica en nuestros ojos. Y no son estos, en nuestros ojos. Un espíritu abierto y una conciencia purificada. Si queremos tener ojos que vean, necesitamos un espíritu abierto y una conciencia purificada. Si queremos tener ojos que vean, necesitamos un espíritu abierto y una conciencia purificada. Y vamos a leer algunos versículos. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántos saben que los que están llenos no pueden ser vueltos a llenar? Solo los pobres en espíritu, los que están vacíos, pueden ser llenados con lo que Dios tiene para ellos. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuántos llegamos a Cristo con una conciencia sucia? Y dice, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpia nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. O sea, la sangre de Cristo hoy está operativa, aún después de más de 2000 años, para limpiar nuestras conciencias sucias. ¿Cuántos han experimentado esto? Tremendo. Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Me encanta esto, acerquémonos con corazón sincero, ¿no? En otro versículo dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, ¿sí? ¿Qué certeza que tenemos cuando somos hijos, ¿no? O sea, podemos trasladarlo a nuestros hijos. Nuestros hijos, recién entró Cata, ella entra confiada a buscar el socorro de su mamá. ¿Por qué su mamá? Y ella sabe que su mamá no va a decirle, no, estás haciendo ruido, hace silencio. No, su mamá va a socorrer su dolor. Y esa es la seguridad que nosotros tenemos para acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para acercarnos a Dios. Dios no es un Dios de castigo, es un Dios de amor. Dice, no cerremos nuestro espíritu, mantengámoslo abierto. Además, nuestra conciencia debe ser purificada, no solo por la aspersión de la sangre redentora de Cristo, sino también por la confesión y la resolución de nuestros pecados, ofensas, fallas y errores. Nuestra conciencia
la cual es la parte principal de nuestro espíritu, debe estar limpia. Si nuestra conciencia está opaca, nuestro espíritu no podrá ver. ¿Cuántas veces nosotros venimos a la iglesia, adoramos, escuchamos la palabra, pero estamos con temas irresueltos, internos, incluso con las personas más cercanas? Entonces, eso hace que nuestra conciencia no esté limpia y que no podamos ver a Dios. Entonces, por un momento, examinarnos a nosotros mismos, ¿sí? Y poder entender que para poder ver a Dios tenemos que tener paz en nuestro mundo interior respecto a esto, ¿no? No es para que salgan corriendo, ¿eh? Se me vacía la iglesia. Un corazón puro. También necesitamos un corazón puro. La palabra declara: bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Muchos no pueden ver a Dios ni recibir la revelación de las cosas espirituales porque su corazón no es puro. Para tener un corazón puro, debemos permitir que el Señor toque cada parte de nuestro corazón. ¡Wow! Y ahí explica las partes del corazón. Primero, una mente sobria. Si deseamos tener un corazón puro, necesitamos una mente sobria. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Algunos santos, cristianos, hijos de Dios, se confunden y no son capaces de diferenciar entre una cosa y la otra. Para ellos, la letra B y la D son casi lo mismo. Cuando leen la Biblia, les parece que Colosenses y Gálatas tratan de lo mismo. Ellos carecen de una mente sobria. 2. Una parte emotiva amorosa. Nuestra mente debe ser fría, cuanto más fría mejor, pero nuestra parte emotiva debe ser ferviente. Si queremos tener ojos que vean, necesitamos una parte emotiva que ame. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Una mente ferviente no puede ser sobria. Nuestro problema radica en que o somos fervorosos o somos fríos, tanto en la mente como en la parte emotiva. Las hermanas tienden a ser fervientes y los hermanos fríos. Las mujeres tienden a ser fervientes y los varones fríos. Sin embargo, todos debemos ser sobrios o fríos en nuestra mente y fervientes en nuestra parte emotiva. ¿Sigo? Sí. 3. Una voluntad sumisa. Por último, a fin de tener un corazón puro, es indispensable una voluntad sumisa. Si nuestra voluntad ha de ser sumisa, esta debe ser dócil. Esto es hermoso. Por la experiencia he aprendido que si tenemos un corazón puro, con nuestra mente sobria y una parte emotiva amorosa y una voluntad sumisa y un espíritu abierto con una conciencia pura, nuestros ojos podrán ver. Nuestro espíritu debe estar abierto y nuestra conciencia debe estar libre de ofensas. Además, nuestro corazón debe tener una mente fría y sobria, una parte emotiva ardiente y amorosa, y una voluntad dócil y sumisa. Cuando tengamos un espíritu y un corazón así, los ojos de nuestro corazón podrán ver. Cada vez que aplicamos colirio a nuestros ojos, este abre nuestro espíritu, purifica nuestra conciencia, enfría nuestra mente fervorosa, aviva nuestra parte emotiva y somete nuestra obstinada voluntad. Cuando todo esto ocurre, nuestros ojos son sanados. Ser sano equivale a que sean tocadas estas 5 partes de nuestro ser. Sin un espíritu abierto, una conciencia pura, una mente sobria,
una parte emotiva amorosa y una voluntad sumisa, no veremos nada, aunque asistamos a muchas conferencias y entrenamientos. Tal vez aprendamos doctrina, pero no tendremos ninguna visión. ¿Querés agregar algo a esto? Qué importante que es esto, ¿no? Porque hay una palabra que dice que un guía ciego no puede conducir a otros ciegos, ¿sí? Tenemos que ser iluminados en nuestra visión para poder conducir a otros a Cristo, ¿sí? 6. La luz. Ser iluminados por Dios. Es posible tener el hecho, la revelación y la vista, y aún así no ver nada porque nos falta luz. Por consiguiente, necesitamos que Dios nos ilumine. Primera de Juan 1, 5 y 7. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La visión no se recibe sino hasta que, además del hecho, la revelación y la vista, se tiene luz. Punto 7. La visión, la capacidad de ver. La visión es la suma de las 4 cosas: el hecho, la revelación, la vista y la luz. Muchos cristianos leen Efesios una y otra vez, sin poder ver nada. Para ellos Efesios es un libro cerrado, pues les falta esa vista interior y no ven más allá de la letra impresa. Otros quizá tengan la vista, pero carecen de luz. Por experiencia podemos testificar que Efesios está lleno de hechos espirituales que revela el misterio de la voluntad de Dios. Si cuando leemos este libro nuestra condición es normal, se correrán los velos, vendrá la luz y tendremos una visión de la voluntad de Dios. Si la luz divina no llega, tendremos que orar más, pidiéndole al Señor que nos conceda la luz. Finalmente, la luz resplandecerá y recibiremos una visión del contenido de este libro. Como hemos mencionado, los hechos están presentes y el velo está corrido. Ya Cristo abrió el velo. Además, Dios, quien está lleno de gracia, nos concede la luz y lo que necesitamos ahora son los ojos para ver. Amén. Qué bueno. ¿Quieres agregar algo? No, tranquilo. Le damos gracias al Señor por esta enseñanza y yo sé que es solamente entender en nuestro espíritu que necesitamos de Él. ¿Sí? Cuando vamos leyendo todos estos misterios, todas estas revelaciones tan profundas, nos damos cuenta de cuánta necesidad tenemos de su Espíritu Santo. Como decía al principio, Dios se propuso algo desde la eternidad pasada. Cristo lo llevó a cabo, pero el Espíritu Santo es el que nos sella y nos da las arras, ¿no? Esta es una obra continua de Cristo, de Dios, del Dios triuno, continua en nosotros. Y yo sé que este estudio tiene que producir en nosotros una necesidad profunda de poder tener revelación, espíritu de sabiduría, de tener revelación, de poder tener un corazón limpio, una conciencia pura, una fe no fingida y amor por los santos. Y por último, luz. Amén. Así que oramos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por este mensaje que nos traes hoy a nuestro espíritu. Señor, sabemos que tú nos abriste el velo
para accesar confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro. Señor Jesús, en esta noche te decimos que somos limitados para poder entender con nuestra mente natural los misterios escondidos de tu reino, las riquezas inescrutables de Cristo. En esta hora, yo te pido que unjas nuestros ojos con colirio para que veamos. Yo oro, Señor, que si nuestros ojos no están sanos, que tu Espíritu Santo nos ayude en nuestra debilidad. Señor, leíamos que las ofensas son un impedimento para que nosotros podamos ver, que podamos verte a ti, Padre. En esta hora examinamos nuestro corazón y sabemos, Señor, que hay cosas irresueltas, pero delante de ti, papá, nos presentamos delante de ti para pedirte que tomes nuestro corazón y que tú lo hagas puro. Como dice tu palabra, dicen, aunque nuestros pecados fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la nieve. Tú hiciste una obra redentora de nuestros pecados. Y como entendíamos en nuestro espíritu, si tuviésemos algo con nuestro prójimo, tenemos que ir y resolver esa situación para poder avanzar. Señor, sabemos que la falta de perdón produce raíz de amargura y hoy entendemos que produce ceguera espiritual. Te pedimos que tú quebrantes nuestro ego, que quebrantes nuestro yo y que podamos entender en nuestro espíritu que necesitamos ser humildes delante tuyo y entender que nuestra conciencia tiene que ser purificada por medio de tu espíritu. Señor, queremos disfrutar tu riqueza, queremos sumergirnos en los ríos de tu espíritu, queremos sumergirnos en las riquezas inescrutables, en esas profundidades que están disponibles para nosotros. Queremos abrir ese cofre y tomar el tesoro, pero sabemos que tenemos limitaciones. Señor, tú conoces nuestro corazón, tú lo conoces todo. Y en esta hora, Señor, declaramos que tú tienes el control sobre nuestra vida. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque sabemos que hoy tu Espíritu Santo está obrando en nuestro mundo interior. Yo te pido que tú pongas una obediencia en cada uno de nosotros para hacer lo que tengamos que hacer. Porque si entendemos que hay estorbo para tener revelación de tu persona, queremos quitar todo estorbo voluntariamente, tomar decisiones de fe para poder accesar a ti, Señor, con completa libertad. Te damos gracias, Señor, como dice la palabra en Hebreos, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Gracias, Señor, porque esto no lo hacemos nosotros, sino que tú lo haces en nosotros, por medio de tu Espíritu. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.